se pone en juego. Eve hermosa, ¿puedes entrar? Vamos a esperar ahí un ratito, mientras tanto. Vamos a esperar también que se unan más personas a este live. Ujú, envié una solicitud. A ver, vamos aquí. Aceptar. Así. Ahí sí o no. Sí, estupendo. Ay, qué sufrimiento esto. Me corrí de la Y casa. ahora sí, ¿me ves bien? ¿Y Ya, me escuchas bien? yo sí, sí te escucho bien. Se A mí de detiene. repente me llega tarde, como que tengo un retorno tardío de ti, pero saqué el router afuera esperando que funcionara. Y yo me corrí también en el Poniendo en espacio de mi casa, jaque por si nuestra acaso. felicidad. ¿Ya? ¿Ah? Yo me corrí en el ¿Qué? espacio también de mi hogar para ver si Ya, también tengo mejor conexión. poniendo ahí la felicidad en juego inmediatamente. Hola, querida Inmediato. Mariela. Bienvenida a este live. Bien, vamos a partir nuevamente, le vamos a dar una oportunidad a esto. Hoy Otra día oportunidad. estamos juntos, Otra oportunidad. sí, otra oportunidad, sí. Estamos junto a Evelyn para hablar sobre las organizaciones felices en la escuela desde una mirada más bien sistémica. ¿Cierto? Hablamos un poco de la historia que nosotros traíamos, ¿cierto? Como inconsciente colectivo, como campo morfogenético, como quisiéramos llamarle, y cómo todas estas historias, ¿cierto? Confluían, eh, ya sea a nivel de familia, a nivel de organización, pero específicamente el tema de hoy es a nivel de escuela. Entonces, Eve, me gustaría de nuevo, si es que puedes redondear la idea respecto a por qué decidiste poner el nombre Organizaciones Felices en la escuela, sabiendo todas las dificultades que hay a partir de un sistema, ¿cierto? Cuando nos juntamos distintas miradas, nos juntamos distintas historias, generaciones, y pareciera ser que la felicidad es como una utopía, querida. Ya. Voy a rebobinar, pero está todo aquí en el software, así que no pasa nada. Creo y asiento, como desde las constelaciones, desde lo que nos aporta la mirada de Bert Hellinger, asiento que este tiempo es la era del ser, que terminamos, culminamos la era o estamos en esta transición de la era del patriarcado, donde se nos introyectó, se traspasó de generación en generación esto que nuestra felicidad está en el hacer, en el hacer, en el hacer y buscamos la felicidad fuera nuestro. Entonces se traduce Ujú. la búsqueda de la felicidad, se traduce en un tener, en un poseer, se traduce básicamente a veces en un consumismo. Consumismo de personas, de afecto, consumismo de materialidad y la transición que estamos haciendo es a activar, a salir de estas programaciones y poder darnos cuenta que nosotros en esencia, nuestro origen es gozo, es felicidad. En esencia, el ser humano, en él, en ella, en nosotras reside la felicidad. Y cuando nosotros encontramos este origen en nosotros, nada ni nadie nos los puede eh, derribar. O sea, yo soy felicidad y voy hacia afuera, vivo en sociedad y comparto mi alegría, comparto mi gozo. Esta desprogramación, eso va a ser un proceso, porque hay generaciones, como tú bien dices, en las cuales nuestras creencias
están ahí en nuestro subconsciente. Por lo tanto, limpiar un poco estas creencias donde el trabajo me da la felicidad, el dinero me da la felicidad, todo lo territorial, como todo lo material, donde luchamos, competimos. Esta desprogramación es un proceso, es un proceso, es un desafío también hablar de organizaciones felices, porque la, si hablamos de una organización, por ahí la escuela, y si hablamos por ahí de ir a trabajar, ya, por ejemplo, yo soy profesora y estamos en un círculo de pedagogos, de pedagogas, de psicopedagogos, de distintos colaboradores en la educación, vemos y nos damos cuenta que la realidad es crítica. O sea, estudiantes como profesores, profesoras, colaboradores, todos de la educación, incluso padres, tutores, están hastiados de un sistema educativo que no responde a la esencia del ser humano. No responde, o sea, el papel, el proyecto educativo nos habla de un ser humano integral, pero la realidad es que el estudiante en aula, el profesor, el psicopedagogo, todos los que están colaborando están y se sienten oprimidos en un sistema que efectivamente no les retroalimenta felicidad. Por el contrario, son espacios a veces de mucho agobio, de mucho estrés, y es ahí que nosotros queremos movernos y aportar que efectivamente el camino se fue torciendo, el camino se fue solamente quedando en una productividad, se fue quedando solo en un hacer y en una estandarización de resultados, donde lo menos que importa es el estudiante, aunque el papel dice que él es el centro de la educación y profesores, profesoras estamos como en el arte de descubrir y de hacer emerger esa llama, ese fuego de ese estudiante. Educar, sacar lo mejor de ello, pero el sistema nos entrampa, el sistema educativo nos entrampa y nos envuelve en una nube colectiva que ha sido esta nube de la productividad, del hacer, de la estandarización de resultados, y la humanización se olvidó, nos deshumanizamos completamente, y la felicidad es totalmente aquello que está tal vez en el otro polo, que es la humanización del ser humano. Y la humanización del ser humano parte de su origen de ser. Y desde ahí, desde ese movimiento de ser, soy y manifiesto mi felicidad, manifiesto en un actuar, manifiesto en una actividad, en una profesión, manifiesto esa felicidad, pero es fruto de este contacto con mi esencia, con quién soy. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Me pasan hartas cosas cuando te escucho, ¿ah? Ahí dice la Mariela tal cual, así, tal cual. Que pienso en que nosotros venimos con nuestra historia, ¿cierto? Traemos toda nuestra memoria, que también viene desde la productividad. Ambas somos docentes, ambas también somos terapeutas, ambas trabajamos en el ámbito de la educación emocional en nuestras escuelas, pero aún así el sistema choca, ¿cierto? Y chocamos también nosotros, porque queramos o no queramos, traemos en nuestra memoria, en nuestra historia, la mochila de la productividad. Entonces, cuando intentamos entrar a este espacio del ser, de conectarnos con este camino interior del maestro, muchas veces chocamos con nosotros mismos también, porque es difícil ser uno o quizás dos o tres en un sistema, que también la escuela como sistema responde a un sistema colectivo que es el país. Y nuestro país se caracteriza por ser una sociedad muy rígida y muy adoctrinada.
Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo, que bien tú decías, ¿cierto? En todos los papeles, o sea, si uno se pone a leer proyectos educativos, en todos dice la formación integral. O sea, qué manera de declarar falacias, en realidad, porque está solo en el papel. Y ocurrió también, siento yo, en estos años de pandemia, que la educación emocional se instaló, pero como un titular tremendo, pero solo ahí, como una herramienta más de todo este arbolito que tiene que responder la escuela. ¿Mm? No sé qué crees tú, Evelyn, respecto a aquella sensación de felicidad, porque aún así, yo trabajo en una comunidad muy grande, son más de 600 estudiantes, alrededor de 80 funcionarios, pero se percibe esta sensación de felicidad cuando hay que crear. Mm. Bien, no cuando viene como desde arriba esta presión que es bien dura y que empieza a desarrollar con aspereza entre unos y otros, pero el momento de crear pareciera que emerge esta esencia del ser y se pone al servicio, ya sea en actividades lúdicas, ya sea, no sé, en una actividad de bienestar colectivo, en una celebración, en un cumpleaños, como que quisiera salir. Y al parecer en este periodo de pandemia ha estado ahí haciendo como a punto de estallar, pero no se sabe bien por dónde va a salir. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que ocurre en estos seres humanos que están ahí como bombitas a punto de estallar porque necesitan manifestar su esencia? Mira, como para mí es como, de verdad, creo que hay un camino hacia adentro de Ujú, como volver al juego, a la inocencia primaria. Los siete ujú, años primeros años de vida, que son los 7 primeros años que pasamos también, entramos a la etapa escolar regularmente, ¿no? Entramos a los 5 años, los 7 primeros años de vida, desde la concepción, incluso antes, nosotros traemos semillas, traemos genes. ujú, Y desde la epigenética, hoy habla Bruce Lipton, Joe Dispenza, nos ayudan desde la ciencia, desde la biología, a confirmar y felizmente a darnos cuenta que no estamos determinados y que ujú, el medio ambiente, de alguna manera, en esta organización nos influenciamos, somos redes como para eh, crear un sistema, podríamos decir, limitante o una organización expansiva. Creo que cuando ujú, nos damos estos espacios más lúdicos, cuando nos damos estos espacios más desde el no juicio, creo que vamos como también yendo a esas edades tempranas donde no existe el juicio y donde tampoco ha sido nuestro cerebro cognitivo que está en desarrollo, que estuvo en desarrollo sus primeros tiernos años, dado en evolución psicomotriz, psicológica, emocional, física, muy blandito, como que en esos espacios creo, y desde el clown también te lo aporto, que se produce una sintonía con ese niño interior, los adultos, los adultas, y los niños, incluso en ese espacio de la organización, como que entramos en una conexión, en un espacio creativo, porque lo propio del ser humano es crear, pero la educación, dada esta rigidez que muchas veces ha puesto el acento en aprender a hablar, en automatizar procesos orgánicos, procesos que tienen que ser mucho más lentos, el cual nosotros hemos puesto, nuestra educación ha sido recibir una educación a presión, donde el cerebro, que aún no madura, ciertos procesos cognitivos, nosotros le hemos entregado información, le hemos entregado demasiada información, pero ujú. hemos perdido a veces esa capacidad creativa, esa capacidad lúdica, instantánea y espontánea de crear.
porque hay un adulto, una adulta que me está evaluando si lo estoy haciendo bien o mal. O hay un padre, una madre que me está dando un premio o un castigo, porque el rol de los papás muchas veces también para los estudiantes se lleva a ese maestro, a esa maestra, o a ese profesor, esa profesora en el colegio, y ahí nosotros como que esos roles un poco, a veces nosotros no nos sabemos desprender de ser los padres de nuestro estudiante o las madres de nuestro estudiante, perdemos un poco este rol de ser profesor, porque no nos conocemos, como dices tú, porque tenemos memorias de nuestra propia educación, la cual tuvo falencia, como también tuvo acierto. Tenemos recuerdos de profesores que nos regalaron a veces con su impronta el deseo de ser formadores, y otros que en lo posible a lo mejor eligieron este camino de psicopedagogía o otras carreras, dado que un maestro o un profesor fue el que les causó mucho dolor. Entonces, como O compartiendo y mucha admiración también. admiración, compartiendo eso, yo siento que cuando vamos a ese espacio de inocencia, y ahí nuevamente volvemos, otro concepto al cual los que nos están escuchando pudiesen ir quedándose como en actividad ahí, como pendiente dentro del historial, ¿qué, qué siento yo, qué creo yo de la felicidad? ¿Qué escuché yo de la felicidad en mi familia? ¿Qué escucho de la felicidad en mi entorno? ¿Qué he escuchado yo respecto a lo que estamos hablando ahora, de la inocencia? El ser inocente muchas veces me causaba dolor sentirme inocente, porque el espacio de la inocencia ha sido un espacio donde la infancia en la escuela ha sido vulnerada, porque ha estado centrada en el adulto. No todas las escuelas, pero mayoritariamente en nuestro país, las organizaciones públicas y también las organizaciones privadas, eh, a veces con un modelo educativo muy, como los conocemos, Montessori, Waldorf y otros, muy centrados en el estudiante, en el niño, en la niña. Aún así los profesores no estamos preparados para ello, teniendo como la teoría, porque emocionalmente nosotros no hemos hecho un proceso, no hay en el currículum del profesor o de los profesionales de la educación, incluso para nuestros padres, porque muchos de los profesores y profesoras son padres también como tú, mamás, no tenemos educación emocional. Y este factor que es para mí clave, el volver eh, a tocar desde la emoción y desde el razonamiento, desde la reflexión, cómo yo siento la felicidad, cómo yo siento el espacio de inocencia, cómo ha sido vulnerado mi espacio de inocencia, cómo yo vulnero también el espacio de inocencia de un estudiante. Y cuando yo soy capaz de mirar mi sombra, soy capaz de mirarme y asombrarme de que yo también soy un vehículo de castrar a ese estudiante. Y para eso hay que ser súper honesto, súper honesta, darse cuenta que mi historia personal, tu historia, como papá, como mamá, como educador, como formador, está directamente a veces castrando el desarrollo humano de ese ser que está delante mío. Y yo sigo solo proyectando eso que yo aún está insatisfecho en mí. Entonces, nos seguimos proyectando en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, porque no tenemos a veces los recursos, o sentimos que más bien no tenemos los recursos, porque creo que los que están acá presentes, las que están presentes, los que van a escuchar después, si algo le hace sentido de poder ver en esta escuela pedagógica y escuchar este live, es porque también están haciendo camino, están haciendo procesos, están haciendo eh, autocuración. Y eso es maravilloso.
Y no somos nosotros nomás. Nosotros somos un fruto más de en otra región, en otro país, hay muchos puntitos que estamos haciendo masa crítica y en eso estamos sumándonos a ese proceso de autocuración a nivel celular, porque cuando me curo emocionalmente, también curo mi cuerpo y curo también mi actitud en el mundo, mi estar en el mundo. Y eso es lo que percibe el estudiante. El estudiante, Puro mi historia también, el ¿no? estudiante no le interesa que le hablemos, no le interesa que le entreguemos conceptos, porque él tiene mucha más información en esta era del conocimiento, de la tecnología, tiene mucho más acceso a la información y a la, yo les digo, yo hago clases también a adolescentes y ellos tienen alcance a información cuantitativamente mucho más ágil que nosotros, porque ellos se manejan, son hijos de este tiempo, por lo tanto, cómo pueden acceder a las redes nos enseñan. Sin embargo, esto del ser, ellos lo están descubriendo. Y si no hay adultos referentes que tienen resonancia, porque hay algo que tiene que resonar. Si hay algo que está resonando y es hueco, el estudiante lo percibe. Para el estudiante no hay coherencia. Para el Ujú. estudiante no le es significativo. Por más que le entreguemos presentaciones bonitas, letras espectaculares, pero pasa que por ahí, por la resonancia, pero que está llena de una experiencia vital del educador, del formador, eso sí llega al estudiante, eso sí se Mm. comparte, eso sí emotiva y eso también motiva. Qué hermoso, mira, ahí nos comparten unas palabras, ¿cierto? Que qué importante es preocuparnos, sanarnos a nosotras mismas como adultos, sobre todo cuando estamos trabajando con estudiantes. Comparto absolutamente y lo podemos ver en el dominio que tienen los niños. Yo me demoré mucho tiempo en pasarle celular a mi hijo. Pero ya desde más chiquitito yo veía cómo manejaba las pantallas cuando andábamos, no sé, en la calle, veía estas plataformas digitales rápidamente, porque eso ya está, ya es un aprendizaje que viene con ellos, ¿cierto? Y esto tiene que ver también cómo se están construyendo los aprendizajes. Ya no es necesario eh, la transmisión bancaria de la cual nosotros venimos y también vienen muchas generaciones de docentes, sino que estamos en un proceso de transformación, de un cambio de era también, que requiere un nuevo aprendizaje, un aprendizaje para la vida. Y ese aprendizaje para la vida no es adoctrinamiento, tiene que ver es con el desarrollo interior de los niños. Y eso nosotros tenemos que espejearlo a través de nuestro propio trabajo interior. Y me hace mucho sentido lo que dices desde el juego y lo veo como una oportunidad también de sanar nuestro propio niño interior. Porque el Totalmente. jugar, el ser desordenado, el ser ingenuo, no son cualidades muy valoradas, ¿verdad? Y en un adulto, mucho menos. Y curiosamente son las cualidades más apropiadas para trabajar en el ámbito educativo. O sea, debemos ser lúdicos, debemos tener la capacidad de asombro, debemos ser capaces también de ser curiosos, por Total. aprender cosas nuevas y de explorar en el cuerpo. Sí. Y eso está al servicio de nosotros constantemente. Siento Sí. que es una hermosa oportunidad, más allá del trabajo que obedece a cada cual, ¿cierto? De lo que debiese sanar. Tenemos dos posibilidades, ocuparlo como una oportunidad o como decías tú, qué proyecciones estamos haciendo en el vínculo que tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, qué es lo que no tenemos sanado y de pronto estos problemas conductuales que vemos en el aula o que vemos también en nuestras casas son espejos de nosotros mismos. Cuando uno entra a una sala y ve a ese grupo, a ese sistema, uno dice, wow, es el reflejo de su profesor, profesora, jefe. Es impresionante. Sí. Si el profe es artista, todo ese grupo es artista.
Si Sí, el profe es rígido, todo ese curso es rígido. Si tiene un profesor autoritario, no hay profesor que pueda hacer clase en ese curso. Entonces también somos hacedores de nuevos sistemas y tenemos una tremenda responsabilidad de las futuras generaciones también. sí, claro. Ahí yo a veces he reflexionado que decimos, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones traen un nuevo chip incorporado y Tal cual. nosotros nos aprendemos, si tenemos como esa inocencia del adulto, aprendemos de ese mirar de la realidad que tienen ellos, de esa realidad distinta a nosotros, pero también siento que como adultos, como adultas, también hay una responsabilidad, un dar respuesta a ese niño, a esa niña que viene con un propósito de vida. Entonces, Ujú. desde como adulta, cuando soy capaz de mirar mi niña, mi niño interior, cuando soy capaz de mirarme, también voy a darle espacio directamente a ese niño que no tiene las herramientas y yo creo que ahí hemos de acompañar eh, los espacios colaborativos de la organización para que ese estudiante orgánicamente encuentre su propósito de vida. Pero si Ujú. nosotros, adultos, no sabemos quién somos, no tenemos nuestro propósito de vida claro, tampoco se los vamos a transmitir porque no se los tengo que decir verbalmente. El Ujú. estudiante lo siente, el estudiante siente, igual que nosotros sentimos, esa persona tiene un foco. Y ese foco a mí me entusiasma o no me entusiasma según como la actitud que veo en esa persona. Ajá, En sí. esa actitud que eh, puede ser muy diversa, porque cada ser humano somos muy distintos, no tenemos por qué ser iguales. Valoramos la diversidad, valoramos la diferencia y es un punto de total riqueza como comunidad educativa ser diferente. Pero nos hemos entrampado en una educación donde el estudiante que tiene un comportamiento distinto al resto es un estudiante excluido. Y desde Ujú. las constelaciones vemos qué tan dañino es cuando del sistema excluimos a alguien, porque ese excluido soy yo en mi sistema. Ese excluido, ese niño con pataleta, ese niño con Asperger, ese niño con autismo, ese niño con distintas diagnósticos que profesionales hacen de ellos. Finalmente, ese diagnóstico a veces etiqueta a un estudiante que lo sigue el sistema excluyendo y hacemos un trabajo de inclusión cuando la inclusión no existe. O sea, no tenemos por qué a crear nada inclusivo sin... nosotros tenemos que incluirnos, tenemos que encontrar esa diferencia que tiene la otra persona como una riqueza de mí, que yo no la tengo. Pero ese estudiante, ese adulto, esa adulta que tiene una forma distinta de ver, mirar la vida, es como yo no lo veo y esa persona me enriquece a mí. Pero no es que la tengo que incluir, es que yo tengo que incluirme en esa diferencia. Ahí a veces los movimientos que, que claro, ¿Qué es lo que está mostrando, no? tienen ¿Qué es una lo que buena me está intención. mostrando a mí? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué quiero excluirlo? ¿Ah? Porque como adulto necesito excluirlo. Y es natural, a todos nos pasa. Claro que sí. Pero es la oportunidad de mirar esas cualidades y mirar en nosotros mismos qué es lo que me pasa, qué es lo que me mueve, por qué me molesta, por qué necesito sacarlo. Y que a veces hay luchas, ¿ah? Luchas con problemas conductuales por sacarlo, sacarlo hasta que se consigue. Pero como en el sistema tienen que estar todas las configuraciones, se levanta otro, ¿cierto? Y aparece otro ocupando su mismo rol. Y Sí. a nivel de organizaciones de adultos pasa lo mismo.
No, es que se va cierto personaje, pero después aparece nuevamente, Claro. Hasta que el sistema porque realmente somos no lo parte de un incluya. sistema, es imposible, exactamente. Es imposible que tengamos el sistema ideal de mi ideal y que ese ideal además responde a una parcialidad de mi ser, porque así como tengo luces, también tengo sombras y todas esas sombras son oportunidades de crecimiento. Y de aceptación de la propia historia personal. Cuando yo tengo un estudiante, Exactamente. cuando yo tengo un estudiante con explosión de ira, que ahora hay mucha desregulación de la ira, porque como Ujú. sociedad, socialmente, la ira no la hemos aprendido a canalizar esta energía tan necesaria, porque es necesaria. De hecho, el proceso creativo, el motor del proceso creativo, ese pulso es y viene de esa pasión, de esa, ese empuje que me da la rabia. Lo que pasa es que como Sí, sociedad, con la rabia, bien canalizado, ¿no? Ujú. la rabia que nos ha llevado a destruirnos y autodestruirnos, esa energía que está como sobre, viene como hay una sobrecarga de esta energía. Lo que no hemos aprendido es a canalizarla en el cuerpo, botar esa energía y quedarnos con este pulso vital para romper aquello que yo siento que tengo que hacer nuevo en ese sistema. Pero patriarcalmente la rabia nos ha llevado a canalizarla en una rebeldía que tiene que ver con un choque, en un choque donde yo tengo que competir con otro, me tengo que poner el pie encima a otro y Sí. es ahí que yo logro como sentirme que voy a sobrevivir con esta invasión de territorialidad. Sin embargo, cuando vamos regulando este excedente de energía de la rabia, vamos eh, indagando con este potencial que es ese pulso vital de esta energía de la rabia la que me lleva a espacios creativos, porque Ujú. hay una cierta, podríamos decir, insatisfacción de lo que veo, pero construyo positivamente. Y desde ahí han salido muchos proyectos innovadores donde en el medio ambiente se han construido proyectos de reciclaje desde un lado constructivo, pero sí diciéndole al sistema, eso que están haciendo es destructivo y dañino, no es sustentable, nosotros no queremos seguir viviendo así como jóvenes, como adultos, los niños. Entonces, realmente hay emociones que hoy más que nunca en este espacio de sociedad necesitamos incluir desde el Ujú. lugar mucho más natural, donde yo pueda naturalizar en mi hogar, gritar y avisar para que, como no estamos normalizados, voy a gritar, voy a dar gritos voy a ir a darme baños y voy a gritar en el baño y aviso a mi entorno de mi familia, porque da lo mismo lo que están afuera, pero yo aviso y yo necesito descargar porque hay frustración, porque hay un sistema que eh, está, va como en contracorriente. Y para sostener ese sistema que va en contracorriente, nosotros le llamamos los dragones blancos. Es decir, nosotros estamos en un sistema, no vamos a huir del sistema, pero hay que ser astutos y sabios para entrar en el engranaje de ese sistema y salir. Así podríamos decir metafóricamente, pero es Ujú. como una astucia, es como una cierta habilidad y competencia que cuando nosotros vamos educándonos en nuestra inteligencia emocional, no solo racional, podemos hábilmente entrar y salir del sistema sin agobio, sin Ujú. dejarnos la mochila de lo que significa esa estructura que sabemos que ya no más, pero aún queda esta transición.
por lo tanto yo tengo que jugar, tengo que tener esa habilidad para contrarrestar y no quedarme con esta rigidez que el sistema sigue sumando y dándonos cargas de que somos malos padres, que soy mala madre, que no sabes hacer esto, que bla, 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 porque sí que quiero Y agregar, volvemos nuevamente a esta mirada de la productividad, ¿no? Que nos valoramos desde cuánto hacemos y no desde lo que verdaderamente somos y del vínculo que generamos con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros de trabajo también. Siento que desde la temprana infancia se enseña que la rabia es castigada, ¿cierto? Afuera, a tu pieza, que llore, déjalo que llore hasta que se canse. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Y no se enseña a gestionar las emociones. Entonces, ¿qué pasa con ese fuego? Ese fuego creativo finalmente destruye. Y como no puede ser canalizado, se destruye a sí mismo, destruye su entorno y nos perdemos una tremenda posibilidad de descubrir la información que nos está entregando esa emoción. De pronto, si pudiésemos como adultos aprender a mirar nuestras propias emociones y darnos ese tiempo de, 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 de hacer este proceso de granular la emoción, de mirar qué es lo que me está diciendo, por qué me pasa esto, a qué me recuerda, por qué me enojo ahora, por qué me enoja esta persona, por qué me enoja este niño, este compañero de trabajo, ¿cierto? Me recordará alguna experiencia que yo tuve antiguamente o de niño, ¿por qué se me repite esto? Porque además suceden los sistemas que se repiten. Te claro, puedes ir, mover a cualquier lugar, cambiarte incluso de trabajo y si no está resuelto, se te va a repetir. el trabajo en la familia, o sea, desde lo sistémico, eh, cuando hablamos de sistema, hablamos nosotros, nuestro cuerpo es un sistema, ¿verdad? Ujú. Estamos totalmente enervados por el sistema linfático, por el sistema nervioso, y todos estamos relacionados. Si uno deja de funcionar, afecta al otro y uno somatiza en el cuerpo con un síntoma, con una enfermedad, pero estamos en red y en relación. Si vamos con un lente más allá de nosotros, vamos a ver que está la sociedad, que hay un sistema que es social y que hay un engranaje y hay un pensamiento colectivo que sostiene ciertas creencias. Si yo soy este dragón blanco, esta dragona blanca, voy a ser capaz de ir desprogramando estas creencias que me hacen estar al colectivo entrampada y no me enjuicio. Y también yo creo que es sano dar gracias porque también han sido parte de nuestra historia estar con parte de nuestras creencias que nos han permitido sobrevivir. Y eso hay que honrarlo y darle gracias porque estamos hoy día como estamos, en una profesión, tenemos una familia, y eso ha tenido un sentido. Aunque ahora Ujú. les puedo decir adiós con dolor o sin dolor, cada uno como lo siente. Y si vamos más allá, está el sistema mundial, y más allá hay un universo, galaxia, metaverso, multiverso. Estamos, y eso es vivo. En una escuela, una organización cualquiera, es un sistema vivo. Y nosotros como nos vemos por separados, pensamos y creemos y actuamos que nosotros no estamos creando nada, que somos independientes. Igual así, el que es, como podríamos decir, la autoridad en una organización, se siente como a la cabeza, pero no se siente como parte del todo. Cuando entramos en Ajá. conciencia, cuando estamos en conciencia que todas las partes somos parte de esa totalidad, comenzamos a darnos cuenta de lo que nos dices tú, que necesariamente al vincularnos, esta escuela genera lo que genera porque cada uno o cada una está sumando o restando algo de sí. Pero acá todos, por igual, solamente que tenemos distintos roles, funciones, pero Opciones, claro. el orden y la jerarquía
de esta organización no tiene que ver con superioridad o con inferioridad, tiene que ver con un orden en el cual tenemos roles distintos, funciones distintas, pero hemos funcionado en base a un autoritarismo, donde la jerarquía, y cuando yo hablo de orden, o hablamos desde lo sistémico de orden, a veces pensamos como orden y patria, pensamos Claro. como el régimen militar, porque estamos y somos hijos de una historia, de país también. Y somos hijos de también a nivel mundial de otra historia. Entonces, ¿cómo desconstruimos estas creencias? Y yo paso a sentirme que tengo la misma valoración en este engranaje, con un distinto rol que no es ni mejor ni peor que otro. No hay superioridades, sino que hay igualdad y que hay roles de funcionamiento distintos y de responsabilidades distintas. Y ahí cambia mi responsabilidad, mi capacidad de dar respuesta como director, directora de un plantel va a ser distinta, pero la importancia de la organización somos todos, somos un cuerpo. Y ahí pienso también en el cuidado que merece la organización, el cuidar todos los roles, porque al igual que en la familia, hijos, papás, hermanos, primos, todos son igual de importantes. No hay ninguno más o menos importante que el otro, pero es importante también cuidar esas diferencias, porque hay un grupo quizás que lleva más tiempo, otro grupo que quizás que no sé, que tiene otro tipo de capacidades, otro grupo que sí, que tiene una jefatura, pero a todos esos grupos hay que mirarlos y hay que valorarlos en el lugar que les corresponde. Y siento que ahí de pronto hay una gran debilidad en los sistemas, que no se miran, operan desde la funcionalidad y no se respetan esas cualidades que traen las organizaciones. Porque las organizaciones al ser vivas están al servicio de algo más, que no es necesario, no es lo administrativo, ni el número, ni el CINCE, sino que responden a algo más. Sí. Ya en honor al tiempo, me gustaría ir cerrando, querida, y preguntarte, bueno, hemos hablado de muchas cosas en relación a la felicidad, ¿cierto? Al cómo sostener eh, esta sensación de bienestar en una organización. Y me gustaría preguntarte qué herramientas crees tú que como maestros, maestras, debiésemos integrar en nuestro día a día para ir con esta apertura, respetando este orden, pensando como los órdenes del amor de Hellinger, no este orden así rígido, sino del amor, de la correspondencia, de que todos tengan su lugar. Eso a mí me hace tanto sentido porque hay un deseo de exclusión tan grande como si la exclusión, esa limpieza, sirviera de algo y solamente retrasa todo el proceso, no ayuda, solamente atrasa. Entonces, desde ese lugar, ¿qué crees tú? ¿Qué herramientas sencillas pudiesen instalarse en uno mismo para poder conectar con esa mirada del amor? Para una bajada, así como lo que dices tú, a la concreción en una organización y a nivel familiar, que es otra organización para los que nos están escuchando, A para que nivel docente, sobre todo. uno puede hacer un plan de acción. Y en este plan de acción, para el buen concretar, el arte del buen concretar, A, B, C, el arte del buen concretar, que hay muchas veces Ujú, procrastinamos, como esta palabra me cuesta mucho, ujú. pero Procrastinar. nos cuesta concretar y es un arte el buen concretar. Hay planes de acción, pero uno de los pilares dentro de este plan de acción, por ejemplo, es el pilar del autoconocimiento y ahí tenemos, por ejemplo, el eneagrama. Tenemos Ujú. desde un punto de vista del autoconocimiento, si yo más o menos voy eh, asintiendo quién soy, con mis luces, con mis sombras, también voy a poder reconocer al otro como un ser diferente. Es decir, si, y además aún
por ejemplo, los que no conocen el diagrama, hay del 1, 9 eneatipos, y por ejemplo, si uno ve que tiene más características y tendencias de un eneatipo, uno va a dar a comprender que el otro tiene una mirada distinta porque actúa visceralmente o mentalmente, le es una tendencia natural. Cuando yo conozco mis debilidades y mis sombras y mi fortaleza, también me voy a dar más espacio de limpieza, de inocencia para mirar a un otro. O sea, realmente voy a ir descubriendo a un otro y no una proyección de mí en el otro. En ese Ujú. vínculo que están, o sea, en el vínculo se nos va la vida para expansivamente o limitantemente. Una herramienta de autoconocimiento pueden ser otras, porque hay muchas. Para mí, en mi caminar ha sido el eneagrama, ha sido también la astrología. Creo que la astrología en un plano es una ciencia y en otros planos también es una herramienta de autoconocimiento. Si yo sé Ujú. mi código natal, si yo aprendo a conocer cuando yo nací, qué energías están disponibles para mí y cómo puedo, de alguna manera, puedo ir construyendo y creando esa día a día, ese cotidiano. Para mí la astrología es una herramienta de autoconocimiento sumamente expansiva, que no tiene que ver con el esoterismo y ahí también tiene que ver como desconstruir creencias. No, no tiene que ver como con algo que ha sido maliciosamente a lo mejor eso, ha sido cambiado. Entonces, por ejemplo, para un padre, una madre que ya sabe su código natal, va a tener herramientas de autoconocimiento desde su mundo afectivo. ¿Cómo yo afectivamente cuando niño me sentí amado por papá o por mamá? Y ya eso, ya tienes un chute de pulso vital hacia adelante porque vas a desanudar de los vínculos que tú haces con otras personas, tu afectividad. Ah, yo comprendo que me sentía segura con mamá, segura con papá, cuando me leían cuentos, porque tengo mi Ujú. luna en Géminis. Entonces, mi mamá cuando me hablaba, yo me descansaba, pero para otra persona, según su luna, afectivamente se sintió acogida o se sintió acogido, seguro, cuando le daban comida rica, cuando le preparaban una Un comida tremendo tema, calentita. ¿no? Da para otro live, sin lugar a dudas. Entonces, Gracias, querida Eve. eso, Sí, ahí yo agregaría quizás, bueno, son mundos tremendos los que compartiste, el enneagrama y la astrología. Sin lugar a dudas, un camino muy bonito que nos ayuda al autoconocimiento y también para nuestros hijos en el tema de la astrología, poder mirarlos desde ese lugar. Pero también siento que es reconocer en nuestros espacios laborales que exista un espacio para crear. La creatividad es una oportunidad para liberar oxitocina, para sentirnos felices. También es una oportunidad para aprender desde la motivación. Por lo tanto, invita a un otro. Nadie puede crear solo. Toda la sí, creación implica un colectivo. Y siento que al crear también tenemos la posibilidad de ver a los que inconscientemente queremos excluir. Te doy las gracias, querida Evelyn. Tremenda información que nos entregaste hoy día. Un viaje ahí desde el movimiento más rígido que es este sistema patriarcal hasta lo más sutil, ¿cierto? Que es el trabajo interior. Te lo agradezco un montón. Y ahí también a los que nos vieron y a los que nos van a ver, porque como lo hicimos con el live anterior, después lo compartimos muchas veces y los invitamos a que nos sigan, Escuela de Sanación Pedagógica. Somos un equipo de docentes terapeutas que esperamos resonar y ampliar nuestro campo morfogenético con más personas que estén resonando con esto, porque es la única forma, ¿cierto? Vamos ahí que se puede de que esta rigidez y esta estructura tan hostil, tanto para estudiantes como para educadores, deje de ser
desagradable y se convierta en una organización feliz. Te mando un abrazo gigante, mi querida Evelyn, Gracias, muchas gracias, muchas y gracias. nos vemos el próximo viernes con Bernardita. A prepararse. Chao, gracias.